Dicen que los hombres no se cansan de amar, pero tú sabes que eso no es cierto. No estás roto, estás agotado, agotado de entregar lo mejor de ti a quien solo te devolvió migajas disfrazadas de cariño. Te llamaron frío, distante, difícil de entender, cuando en realidad estabas aprendiendo a sobrevivir al desgaste de dar sin recibir. No te volviste insensible, te volviste consciente. Te hicieron creer que el problema eras tú, que te faltaba amor propio, que debías sanar antes de volver a amar. Pero nadie habla del cansancio de sostener relaciones donde solo uno pone el alma. Nadie explica el vacío que queda cuando das todo, y aún así, no es suficiente. Y no estás solo. Hay miles de hombres sintiendo lo mismo, callando lo mismo, intentando recomponerse sin perder su esencia. Este video no es para victimizarte, sino para recordarte que la lucidez también duele. Que despertar emocionalmente no siempre se siente bien al principio, pero es el único camino para volver a ti, para dejar de buscar en otros lo que siempre estuvo dentro. Porque el verdadero amor no empieza cuando te eligen, sino cuando te eliges tú. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque ya no buscas consuelo, buscas claridad. Quieres entender por qué el amor te cansó y cómo transformar ese cansancio en fuerza. Y eso es exactamente lo que vas a encontrar aquí. Hay un tipo de cansancio que no se nota en los ojos ni en la voz, sino en el alma. Es ese peso invisible que se acumula después de intentar una y otra vez ser comprendido por quien nunca quiso entender. Él ya no está triste, está exhausto. Exhausto de justificar silencios, de explicar emociones, de cargar culpas que no le pertenecen. No perdió la fe en el amor, perdió la energía de demostrarlo a quien nunca lo valoró. Lo curioso es que ese agotamiento no llega de golpe, sino en pequeñas cuotas de decepción. Cada vez que dio sin recibir, cada vez que fue paciente con quien solo respondía con indiferencia. Es un desgaste que se disfraza de calma, pero por dentro, quema. Y aunque muchos lo llamen frialdad, es simplemente un alma aprendiendo a protegerse. Porque después de tanto intento, ya no se trata de rendirse, sino de conservar lo poco que aún queda en pie. A veces, intenta convencerse de que todo fue un malentendido, que tal vez exagera, que quizás la otra persona no supo amar de otra manera. Pero en el fondo, sabe que no fue así. Porque el amor que exige demostraciones constantes no es amor, es consumo emocional. Y él fue el combustible. Aprendió que quien realmente te ve no necesita que te desgastes probándolo a cada paso. Y ahora, en su silencio, se está dando cuenta de algo que duele y libera al mismo tiempo. No fue débil por dar tanto, fue humano. Lo que lo destruyó no fue amar sin reciprocidad. Y en ese reconocimiento, empieza a gestarse algo nuevo, aunque aún no lo entienda del todo. Una calma extraña que lo prepara para lo que viene después. La soledad que no duele, sino que sana. Dicen que estás solo, pero no es verdad. Estás respirando sin ruido después del huracán. Es ese momento en el que ya no buscas explicación, solo silencio. La gente te observa desde fuera y cree que te volviste frío, distante, hasta indiferente. No entienden que no estás huyendo de los demás, sino regresando a ti. Es la pausa necesaria para limpiar todo lo que quedó revuelto por dentro. Esa soledad no es castigo, es descanso. Después de tanto ruido emocional, el alma pide espacio, pide aire. Lo curioso es que, cuando uno empieza a disfrutar su propio silencio, los demás lo confunden con orgullo. Pero no es orgullo, es preservación. Has comprendido que no todo el mundo merece acceso a tu energía, que no todos saben convivir con la paz que te costó tanto conseguir. Hay noches en las que esa calma parece pesada, como si el silencio gritara, pero incluso en ese eco hay alivio. Ya no necesitas llenar los vacíos con mensajes, ni convencer a nadie de tu valor. Tu presencia se volvió selectiva, no por arrogancia, sino por sabiduría. Porque aprendiste que quien realmente te aprecia, no te exige ruido constante, te acompaña en quietud. Y así, poco a poco, esa soledad empieza a transformarse en refugio. Ya no duele como antes, ni pesa como antes. Empieza a tener un sabor distinto, el de la libertad emocional. Pero justo cuando parece que todo se calma, aparece una memoria incómoda, el recuerdo de cuando dar se volvió costumbre, y el alma empezó a agotarse de tanto entregar.
Hay un punto en el que dar deja de ser un acto de amor y se convierte en supervivencia emocional. Él no se dio cuenta cuando ocurrió, pero un día estaba tan acostumbrado a entregar que olvidó recibir. Ella no lo pedía con palabras, lo hacía con gestos. El silencio cuando él necesitaba atención, la distancia cuando buscaba consuelo. Era su forma de exigir sin decirlo. Y él, con miedo a perderla, seguía cediendo, entregando, vaciándose poco a poco. Al principio parecía noble. Amar sin esperar nada. Pero esa frase se convierte en trampa cuando solo uno pone el corazón y el otro pone condiciones. Cada detalle, cada sacrificio, se volvía una forma de pedir aceptación. Y lo irónico es que cuanto más daba, menos era valorado, porque el exceso de entrega ciega al que ama y empodera al que recibe. Él pensaba que su constancia era virtud, pero para ella fue comodidad. Con el tiempo, empezó a sentir ese vacío extraño, ese cansancio que no tiene nombre. Intentaba llenar el hueco con más atención, más paciencia, más explicaciones, pero nada bastaba. Era como regar una planta de plástico, mucho esfuerzo, sin vida de retorno. Y ahí entendió algo que muchos nunca aceptan. No se trata de cuánto das, sino de a quién se lo das. Porque hay amores que no son hambre de cariño, sino hambre de poder. Y cuando por fin vio el patrón, algo dentro de él se quebró, pero también despertó. Descubrió que el amor sin límites se vuelve autodestrucción, que quien realmente te quiere no te exige desgastarte. Esa lucidez duele, pero libera. Y esa liberación lo llevó a mirar de frente la siguiente lección: la trampa silenciosa de la validación. Él no quería admiración, quería comprensión. No buscaba ser visto como héroe, sino como humano. Pero quien no sabe amar transforma cada gesto recibido en poder. Así fue como, sin darse cuenta, su entrega se convirtió en moneda emocional. Cuanto más hacía por ella, más subía el precio de su aprobación. Y él, adicto a ese pequeño gracias o a ese raro instante de ternura, seguía pagando el costo de sentirse suficiente. Esa es la trampa más cruel: creer que el amor se gana con sacrificio, cuando en realidad el amor verdadero se da sin necesidad de mendigar reconocimiento. Ella lo valoraba más cuando dudaba de sí mismo que cuando estaba en calma, porque su inseguridad la hacía sentir importante. Su paz, en cambio, la enfrentaba con su propio vacío. Y en esa dinámica, él aprendió a confundirse. Pensó que amar era convencer, no compartir. Lo más duro es darse cuenta de que, a veces, el manipulador no levanta la voz ni hiere con insultos. Lo hace con silencios, con miradas, con ausencia estratégica. Es un juego psicológico donde el premio es tu atención. Y ahí es donde uno se desgasta sin entender por qué, hasta que el alma dice basta. Porque no hay cuerpo que soporte ser fuente de energía para quien solo viene a consumirla. Ahora lo comprende. El amor no debería sentirse como examen constante. Dejó de querer probar su valor ante otros y empezó a probarlo ante sí mismo. Y aunque el proceso duela, esa claridad es el inicio de una transformación. Porque después de tanta manipulación sutil, empieza la etapa más silenciosa. Aquella donde se desgasta un corazón noble sin que nadie lo note. Un corazón noble no se rompe de golpe, se apaga lentamente. Es una erosión invisible, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Primero es una promesa que no se cumple, luego una disculpa que suena vacía, después una culpa que no le pertenece. Él siguió dando, creyendo que la bondad era suficiente para salvar lo insalvable. Pero la bondad sin límites no cura, desgasta. Y ese desgaste se siente más en el alma que en el cuerpo. Cada decepción le quitaba un poco de brillo a su mirada, un poco de fuerza a su voz. Aprendió a callar para evitar discusiones, a sonreír para no preocupar a nadie. Se volvió experto en sostener lo que se caía, incluso cuando lo que se caía era él mismo. Y mientras más se apagaba, más los demás lo confundían con madurez o frialdad. Pero no era eso, era cansancio, el tipo de cansancio que viene de amar sin retorno, hasta que un día dejó de doler, no porque sanó, sino porque ya no quedaba energía para seguir sintiendo. Esa es la fase más peligrosa del desgaste, cuando uno ya no reacciona. No hay lágrimas, no hay enojo, solo silencio. Y en ese silencio, el alma empieza a rendirse, pero no al amor, sino al esfuerzo.
porque entiende que seguir insistiendo es seguir perdiéndose. Sin embargo, en medio de esa calma vacía, algo nuevo empieza a nacer. No es esperanza todavía, es lucidez. Esa lucidez que llega cuando se entiende que el amor no debería doler tanto. Es el primer destello de una nueva conciencia, la frontera exacta entre el dolor y el despertar. Porque lo que viene después de este cansancio no es rendición, es sabiduría. Durante mucho tiempo pensó que soltar era rendirse, que dejar de insistir significaba perder. Pero un día entendió que rendirse al desgaste no es debilidad, es lucidez. No se rindió al amor, se rindió al esfuerzo unilateral. Porque amar no debería sentirse como cargar una cruz, sino como compartir un refugio. Esa diferencia lo cambió todo. Dejó de luchar por ser elegido y empezó a elegirse a sí mismo. Despertar duele porque desmantela ilusiones. Es mirar atrás y ver que donde creía amor, había apego. Donde creía conexión, había dependencia. No es fácil aceptar que uno mismo participó en su propio agotamiento. Pero esa aceptación no humilla, libera. Porque entender por qué se cayó es el primer paso para no volver a tropezar. Y él ya no quiere volver al mismo ciclo, el de entregar sin reciprocidad. El amor, cuando es sano, no exige sacrificio constante, no pide explicaciones, no se alimenta de pruebas. El amor maduro es recíproco, tranquilo, coherente. Aprendió que no necesita intensidad para sentirse vivo, sino estabilidad para sentirse en paz. Y cuando uno alcanza esa claridad, ya no busca quien lo complete, busca quien lo acompañe. Esa es la diferencia entre el que sigue dormido y el que finalmente despierta. Así que no fue rendición, fue evolución emocional. Lo que otros llaman frialdad es, en realidad, sabiduría, porque el que despierta deja de reaccionar y empieza a elegir. Y esa calma nueva, aunque al principio asuste, es solo el preludio de una etapa distinta, el silencio después de la entrega. Hay un momento, justo después de soltar, en que el silencio se vuelve protagonista. Ya no hay discusiones, ni explicaciones pendientes, ni esa ansiedad de esperar una respuesta que nunca llega. Lo que queda es espacio. Un espacio raro, amplio, que al principio asusta, porque quien vivió acostumbrado al ruido del drama no sabe qué hacer con tanta calma. Pero ahí, en ese silencio, empieza el verdadero reencuentro con uno mismo. Al principio, la mente busca ruido, quiere revisar mensajes antiguos, imaginar escenarios, revivir conversaciones. Pero poco a poco, el corazón aprende a disfrutar del vacío. Es como si el alma necesitara desintoxicarse de tanto exceso emocional. Y lo curioso es que cuanto más se acostumbra al silencio, más se da cuenta de que la paz no era aburrida, era sanadora, porque ya no hay euforia ni miedo, solo presencia. Ese silencio también incomoda a los demás. Algunos interpretan tu distancia como indiferencia, otros como orgullo, pero ninguno ve lo esencial, que estás reconstruyendo tu equilibrio, que callar no es huir, sino preservar, y que detrás de esa quietud hay una fuerza invisible, la del que ya no necesita explicar su paz. Porque quien aprende a estar solo, deja de depender de la validación ajena. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, llega el juicio externo. Frases hechas, consejos vacíos, diagnósticos emocionales. Te falta amor propio, dicen, pero no entienden. No saben que el exceso de empatía también duele, que no era falta de amor hacia ti, era exceso de amor hacia los demás. Y esa es la puerta al siguiente aprendizaje. El falso discurso del «te falta amor propio». «Te falta amor propio», dicen con ligereza, como si no supieran la historia que hay detrás. No te faltaba amor propio, te sobraba empatía. Y cuando la empatía se derrama en terreno tóxico, se convierte en autodesgaste. No eras débil, eras profundamente humano. Amabas con la esperanza de sanar lo que otro no quiso mirar. Pero hay heridas que no te corresponde curar. Y entenderlo es una de las lecciones más duras de la vida emocional. La gente confunde compasión con carencia. Piensa que quien da demasiado no se valora, cuando en realidad, muchas veces, da porque entiende el dolor del otro. Pero el problema es que algunos se acostumbran a ser comprendidos sin nunca esforzarse por comprender. Y así, quien más siente,
termina vaciándose. Porque la empatía sin límites se transforma en un acto de autoabandono, invisible pero letal. Él lo entendió tarde, después de muchas noches intentando justificar lo injustificable. No necesitaba amarse más, necesitaba proteger su amor. Aprendió que tener amor propio no significa ser egoísta, sino saber cuándo detener la entrega. Y sobre todo, entender que no todo el mundo merece acceso a tu ternura. Porque la empatía, en manos equivocadas, se convierte en tu punto débil. Hoy sabe que no se trataba de cambiar su esencia, sino de aprender a dosificarla. Porque el alma noble no necesita endurecerse, solo aprender a elegir mejor dónde florece. Y esa elección consciente, la de alejarse del desgaste sin culpas, marca el inicio de algo nuevo, la desconexión emocional como defensa. Llega un momento en que alejarse deja de ser orgullo y se convierte en supervivencia emocional. No es que ya no sientas, es que aprendiste a no invertir energía donde no hay reciprocidad. Te distancias, no por frialdad, sino por instinto. Porque después de tanto caos emocional, uno entiende que la paz no es un lujo, es una necesidad. Y protegerla implica cerrar puertas, aunque duela, aunque los demás no lo entiendan. La desconexión no ocurre de un día para otro. Primero se apagan las ganas de explicar, luego se disuelven las expectativas. Después, sin aviso, llega esa calma que antes te parecía imposible. Ya no reaccionas ante las provocaciones, ya no justificas comportamientos que te rompen. Simplemente observas. Y ese simplemente es una conquista. Porque llegar a ese punto significa que tu mente y tu corazón por fin están de acuerdo en una cosa. Ya basta. Lo más liberador de esa distancia es que te permite ver con claridad lo que antes confundías con amor. Descubres que muchas de tus conexiones eran solo costumbre, apego o necesidad de reconocimiento. Entiendes que no era falta de cariño, sino falta de límites. Y que poner límites no es frialdad, es respeto propio. Así se recupera la energía perdida, paso a paso, sin ruido, sin explicaciones. Y cuando logras mantener esa desconexión sin sentir culpa, algo dentro de ti se reorganiza. Es como si tus emociones volvieran a alinearse con tu dignidad. Ya no hay urgencia, ya no hay miedo a estar solo. Porque estar solo no duele cuando la compañía errada ya no es opción. Y justo ahí, en ese renacer silencioso, comienza la fase más profunda, el duelo del hombre consciente. Él no llora solo por ella, llora por el hombre que fue con ella. Llora por su versión ingenua, por el que creía que amar bastaba para ser amado, por el que se esforzaba en sostener lo insostenible, creyendo que el amor podía compensar la falta de reciprocidad. Ese duelo no es por la pérdida de una persona, sino por el final de una identidad, la del que se anulaba para ser aceptado. Y aunque duela, es un llanto necesario, una limpieza interior. El hombre consciente no se victimiza, se revisa. No busca culpables, busca comprensión. Entiende que parte del dolor viene de haber confundido entrega con dependencia, de haber llamado amor a lo que en realidad era miedo a la soledad. Y al reconocerlo, algo dentro de él cambia para siempre. Porque ya no busca que alguien lo salve, solo desea no volver a traicionarse a sí mismo. Ese duelo tiene su propio ritmo. Unos días parecen livianos, otros pesan como plomo. A veces cree haber superado todo, y de pronto, una canción, un olor, una foto vieja lo arrastra de nuevo. Pero ahora ya no se pierde ahí, solo observa. Ya no se pregunta, ¿por qué pasó?, sino, ¿qué aprendí de esto? Esa diferencia lo vuelve sabio, porque el dolor sin reflexión es castigo, pero con reflexión se convierte en poder. Y en medio de ese proceso silencioso, algo empieza a reconstruirse, el respeto por sí mismo. Desde afuera, muchos no lo notan, lo ven más serio, más distante. Pero por dentro, está edificando un nuevo templo, piedra por piedra. Y es justo ahí, donde empieza la siguiente etapa, cuando nadie nota tu proceso. Desde fuera, parece que te volviste más frío, más distante, más reservado. Pero lo que nadie ve es que dentro de ti está ocurriendo una reconstrucción silenciosa. Estás reparando lo que el desgaste emocional había fracturado, tu respeto propio, tu energía, tu centro. No hablas de eso, porque aprendiste que el crecimiento interno no necesita testigos. Es un trabajo solitario,
casi invisible, pero profundamente transformador. Ya no buscas aprobación, buscas coherencia. Antes necesitabas que otros validaran tus decisiones. Ahora solo te importa que tu paz no se rompa. Empiezas a elegir con calma, a decir no, sin culpa, a quedarte en silencio cuando antes explicabas demasiado. Y aunque los demás no lo comprendan, tú sabes que eso es amor propio en su forma más madura. No un grito de orgullo, sino un acto de equilibrio. Hay días en que el proceso duele, porque el viejo tú intenta regresar. Esa parte tuya que necesitaba complacer, justificar, cuidar a todos menos a ti. Pero cada vez que logras poner límites sin remordimiento, algo dentro de ti se fortalece. Ya no es necesario demostrar tu valor, porque lo reconoces en cada decisión que tomas con serenidad. Esa es la nueva fuerza del hombre que se respeta. Y mientras los demás piensan que te volviste duro, en realidad te volviste consciente. Aprendiste que no se trata de cerrar el corazón, sino de aprender a usarlo con sabiduría. Porque después de reconstruirte, viene la prueba más delicada, la importancia de no cerrar el corazón. Después del abuso emocional, el peligro no es volver a amar, sino dejar de hacerlo. Muchos creen que protegerse es volverse piedra, pero el alma no quiere eso. Quiere aprender a amar con medida, sin sacrificarse. Porque cerrar el corazón puede parecer seguridad, pero en realidad es otra forma de prisión. Y quien ha sufrido tanto no necesita endurecerse, necesita claridad. Distinguir entre quién suma y quién drena. Él entendió que sanar no es construir muros, sino fronteras conscientes, que se puede ser bueno sin ser ingenuo, generoso sin ser entregado. Aprendió que la ternura no es debilidad, sino un acto de valentía cuando se da desde el equilibrio. No se trata de desconfiar de todos, sino de reconocer las señales antes de caer en los mismos abismos. Y eso no se logra con frialdad, sino con sabiduría emocional. El amor sano no exige renunciar a uno mismo, no pide explicaciones eternas, ni favores que desgastan. Es simple, coherente y recíproco. Por eso, mantener el corazón abierto no significa exponerse, sino confiar en tu propia capacidad de elegir. Saber que, si algo duele más de lo que construye, no es amor. Y tener el coraje de alejarte, sin odio, sin drama, solo con gratitud por lo aprendido. Y ahí, en ese punto donde ya no hay miedo ni necesidad, empieza lo más valioso, la serenidad, la capacidad de mirar el pasado sin rencor y el futuro sin ansiedad. Porque lo que viene después de esa claridad no es vacío, es fortaleza. Es el espacio donde florece la verdadera madurez, lo que queda después del dolor. Después de tanto dar, tanto insistir y tanto llorar, lo que queda no es vacío, es fuerza silenciosa. Una calma que ya no necesita aplausos, ni explicaciones, ni demostrar nada a nadie. Lo que antes era ansiedad, se convierte en observación. Ahora miras la vida con otra lente. Ya no buscas intensidad, buscas estabilidad, y te das cuenta de que la paz, esa que tanto temías por parecer aburrida, es en realidad el lujo más alto del alma. El dolor, cuando se entiende, se transforma en sabiduría. Ya no reaccionas igual, porque ya no esperas lo mismo. Donde antes veías promesas, ahora miras coherencia. Donde antes querías presencia, ahora valoras consistencia. Esa transición no se nota desde fuera, pero se siente en cada decisión pequeña, en la forma en que eliges, respondes, y sobre todo, en cómo ya no permites que el caos ajeno invada tu calma interna. Lo más curioso es que, tras tanta tormenta, ya no te impresiona quien promete el cielo, te atrae quien respeta tu silencio. Aprendiste que el amor no está en las palabras grandes, sino en los actos simples, que quien quiere estar está, sin drama, sin excusas, sin teatro. Y esa claridad, aunque parezca frialdad para algunos, es la mayor expresión de sanación emocional. Así, lo que queda después del dolor no es desconfianza, sino selección. Ya no abres la puerta a cualquiera, pero a quien la abres, lo haces con presencia total, porque la nueva versión de ti no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Y justo ahí comienza la siguiente etapa de tu evolución, la nueva versión de ti. Ahora eres distinto, más selectivo, más tranquilo, menos accesible, no porque temas volver a amar, sino porque aprendiste a respetarte. Ya no reaccionas con impulso,
Respondes con calma. Antes te desvivías por explicar lo que sentías. Hoy prefieres guardar silencio y observar. Esa es la diferencia entre el que busca aprobación y el que vive en coherencia. Tu nuevo yo ya no se define por cuánto entrega, sino por cuánto se cuida mientras entrega. Has descubierto que no todos merecen conocer tu profundidad, que hay personas que solo buscan tocar tu luz sin tener la intención de quedarse. Por eso, elegiste ser más reservado, no por orgullo, sino por sabiduría. Aprendiste que no se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo con criterio. Quien te valora, no te exige pruebas constantes, te acompaña en paz. Te acepta sin condiciones, sin necesidad de que justifiques tu esencia. Esta nueva versión de ti no idealiza el amor, lo entiende. Ya no busca intensidad, busca reciprocidad. Ya no se aferra al pasado, se enfoca en construir el presente con serenidad. Has pasado de la necesidad a la elección, y en esa elección consciente, el alma encuentra su verdadero descanso. Porque cuando te eliges sin miedo, el amor que llega ya no duele, nutre, y así, sin drama ni venganza, cierras un ciclo. No desde el rencor, sino desde la comprensión, porque comprendiste que sobrevivir a un amor no correspondido no te vació, te preparó. Y es en ese punto exacto donde comienza el cierre más luminoso de todos, el cierre con esperanza lúcida. No estás solo, estás contigo, y por primera vez, eso es suficiente. Porque cuando un hombre sobrevive a un amor no correspondido, no queda vacío, queda consciente. Ya no busca llenar silencios, sino disfrutarlos. Ya no necesita ser entendido, sino estar en paz. Has dejado atrás la versión que mendigaba afecto, y ahora caminas con una serenidad que asusta a quienes solo conocen el amor caótico. Pero esa calma no es frialdad, es poder emocional. La esperanza lúcida no promete cuentos de hadas, promete claridad. Te enseña a ver el amor como elección, no como salvación. Sabes que el dolor fue necesario para despertar, que sin esa caída no habrías conocido la profundidad que hoy habita en ti. No se trata de negar el pasado, sino de agradecerle, porque sin esas heridas no habrías aprendido el valor de tu propio silencio, ni la importancia de amar sin perderte. Ahora, el futuro ya no te impone prisa. No esperas que alguien venga a completarte, porque ya entendiste que la plenitud no se comparte si no se tiene. El amor que vendrá, cuando venga, será distinto, más tranquilo, más maduro, más real, porque quien ha conocido el infierno de la manipulación ya no busca fuego, busca hogar. Y tú, después de todo, te convertiste en tu propio refugio. Así se cierra este ciclo, con gratitud, no con rencor, con lucidez, no con nostalgia, con la certeza de que lo que perdiste fue lo que debía irse y lo que queda es lo que realmente importa, tu dignidad intacta, tu conciencia despierta y la capacidad de amar sin perderte. Has visto lo que nadie te explicó, que no eras débil por dar tanto, solo humano, que tu cansancio no era señal de derrota, sino de evolución, que detrás de cada decepción había una lección esperándote, y la entendiste. Hoy sabes que el silencio también enseña, que la distancia también cura, y que el amor, cuando duele más de lo que construye, deja de ser amor. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer con todo esto que comprendiste? ¿Seguirás intentando salvar a quien no quiere ser salvado, o empezarás a cuidar al hombre que finalmente despertó? No necesitas más promesas, solo coherencia. No busques a quien te necesite, busca a quien te respete, porque quien valora tu calma también merece tu presencia. Recuerda, la lucidez no se logra de un día para otro, pero cada límite que pones, cada silencio que eliges y cada no que pronuncias sin culpa es una forma de sanar. La vida no te quitó el amor, te enseñó a usarlo con sabiduría. Y ese aprendizaje, aunque duela, te convierte en un hombre libre. Si estas palabras te tocaron, si te viste reflejado en ellas, no te quedes callado. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre lo que nadie enseña. Cómo proteger tu paz sin cerrar tu corazón. Porque el despertar no termina aquí, apenas comienza.